Buenos días y vamos a hablar en este segundo vídeo del bloque 2 en la temática sobre el campo y ciudad. Ya hemos visto en el anterior bloque cómo la economía medieval evolucionaba tanto de lo que sería la alta a la plena y a la baja, pasando de una rotación bienal a una trienal creando excedentes y una reducción del campo debido a las consecuencias de la peste negra. Pero esa asociación en alta, media y baja con su correspondiente agricultura y por supuesto ganadería tiene unas consecuencias importantes. Recordemos que cuando cae Roma, y Roma la conocemos como ciudad, vamos y volvemos al campo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si empezamos con la alta Edad Media, observamos de que el campo es fundamental. Pero las tierras realmente son de los señores, ¿de acuerdo? Como son de los señores, ellos son los que los reparten a su antojo. ¿De qué manera? ¿O era gratuito, por así decirlo, el reparto de la tierra? No. Es decir, había lo que se iba a llamar un sistema feudal. Ese sistema feudal, que es la parte más importante de este bloque, este sistema feudal se basa en una doble relación. Por un lado, la del rey con el noble, y por otro lado, la relación entre el noble y el campesino. ¿De acuerdo? Lo importante es que el feudo, ya dijimos la semana pasada que el feudo, la tierra, se va a repartir. Esta tierra se reparte de la siguiente manera. En primer lugar, nosotros, lo que es el feudo, vamos a encontrar dos partes fundamentales. Por un lado, la reserva señorial. Reserva señorial, la propia palabra lo indica. El espacio del terreno que se guarda para los señores feudales, para los nobles. Los mansos es lo demás, es decir, las tierras que se van a dar a los campesinos. Con lo cual aquí ya vemos esa doble relación que he dicho anteriormente. Noble rey, noble campesino. ¿Vale? En función de la parte de la tierra que se vaya a repartir. Claro, también se plantea lo que es un señorío jurisdiccional, es decir, el señor tiene una serie de cargos y funciones dentro de ese territorio, dentro de ese feudo. ¿Qué hace? Pues ahí lo tenéis, dictar órdenes, cobrar impuestos, imponer peajes porque vayan a traspasar fronteras, o regular la caza, la pesca y otras cuestiones. ¿Vale? Es decir, es el señorío jurisdiccional, es decir, jurisdiccional. Tienen el poder esos señores para hacer esto, esto y esto dentro del su feudo, porque para eso es suyo. Esto es lo más importante. Nosotros, dentro de esta relación del feudo con esas personas, vamos a llamarlo el sistema de vasallaje. Es decir, dentro del sistema feudal encontramos el vasallaje, y el vasallaje es un pacto de fidelidad. Y aquí vamos a encontrar esos dos elementos importantes que hemos dicho. Por un lado, tenemos la relación que hay, mirad aquí, entre el monarca que le da un feudo al señor, a un noble. El monarca también es un noble, es el noble más importante, pero el monarca le da una tierra al señor. Un feudo. Al mismo tiempo, ya que yo te doy una tierra, tú me tienes que dar protección. Por eso encontramos que los señores feudales agradecen que la tierra vaya a ser suya, es decir, el rey le da la tierra directamente a ellos, esta tierra es para ti, pero a cambio necesito que tú, como militar y noble que eres, me ayudes militarmente y económicamente cuando lo necesite. Si este año el rey necesita dinerito, pues serán los señores feudales los que le den dinerito al rey. ¿Por qué? Porque yo te di a ti una tierra y tú ahora me tienes que dar esto porque es un pacto, es un pacto. Yo te doy, tú me das. Y como yo te doy, tú me das, tenemos que ser fieles en esa relación. Yo no puedo hacer nada en contra tuya ni tú en contra mía. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo encontramos la segunda parte, en la que un señor feudal ahora va a actuar como una especie de, para que lo entendáis, como rey, le va a dar esa tierra a los campesinos. Y los campesinos, van a conseguir ese territorio, van a dividir esas tierras y van a cultivarlas mediante rotación bienal o trienal. Pero los campesinos van a responder de otra manera. ¿Cómo? Con los impuestos. Van a cobrar impuestos, ¿vale? Con lo cual, hablamos de esta doble relación y por eso me paro bien aquí porque es importante.
El monarca da una tierra, un feudo al señor, y el señor se lo dedica o se lo agradece prestándole ayuda militar. Ahí hay un pacto de vasallaje, un pacto de fidelidad. Ahora el señor feudal, que tiene la tierra, se la da a dar al campesino, para que la cultive y la trabaje. Y al mismo tiempo el campesino le tiene que dar impuestos, y le tiene que dar los beneficios de esa tierra, a partir de otro pacto de vasallaje y otro pacto de fidelidad. Por eso he dicho que hay dos grandes procesos de pacto de vasallaje, el que está en la cúspide de la pirámide social, que ya lo veremos, y, en segundo lugar, el pacto de vasallaje de la parte inferior. Y ahí tenéis las dos partes que van a tener esta ceremonia del vasallaje. El homenaje, en la que el noble se adorrilla, jura fidelidad, yo juro solemnemente que no voy a cometer nada contra mi rey o contra mi señor feudal. Y la investidura, el monarca o el señor feudal impone, da esa tierra y al mismo tiempo, pues, obviamente, como hemos dicho, se comprometen a esa ayuda militar. Aquí tenéis un par de textos que podéis parar el PowerPoint, mejor dicho este vídeo, y leerlo con tranquilidad, aunque ya lo haremos en clase. Pasamos a la plena Edad Media. El campo no desaparece, sigue estando ahí, se mejora. Recordemos que lo que se hace es rotar la tierra de forma trienal, es decir, 3 cultivos, realmente 2, porque uno es en barbecho, 3 cultivos en el año, 2 productivos y 1 sin producir, puesto que ya hemos dicho que estaba en barbecho. Pero claro, la cantidad de producción, ya hablamos, si la cantidad de materia que se crea, de productos que se crean, es necesario que se tengan que vender. Vimos los gremios. Yo tengo lana porque tengo mis ovejas, ahora tengo más ovejas porque las he criado mejor, estoy ya en la plena Edad Media, y me sobra lana. Ya no sé qué hacer con tanta lana. Para eso sirven las ferias, los mercados y las rutas comerciales que vimos anteriormente. ¿Vale? Y ahí, ¿qué es lo que se crea? La necesidad de comerciar. Hay excedentes, me sobran cosas y lo vendo. ¿Y dónde lo vendo? En la ciudad. ¿Y qué necesito para vender? Dinero, es decir, moneda. Y gente que controla la moneda. ¿Ves cómo todo se enlaza en una cosa con la otra? ¿Sigue habiendo en la plena Edad Media pactos de vasallaje? Por supuesto. ¿Sigue habiendo rotación en las tierras? También se mejora. No se deja el campo, pero la ciudad reaparece, se reafirma, coge de nuevo fuerza. Ya sabemos cómo son las calles. Las calles de las ciudades, ¿vale?, normalmente suelen estar, obviamente por necesidad ante la defensa de otros reyes, bastante defendidas. Es decir, ahí os vamos a encontrar murallas. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues que las calles van a ser también distintas. ¿Por qué? Porque ha habido otros pueblos, recordamos, pueblos germánicos, que tenían una formación en sus poblados muy irregular. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues crear ciudades más irregulares, con calles estrechas, sin orden ninguno, que estén sucias, ¿vale? No por eso ya sabéis que lo tenemos que llamar bárbaros, que ya no, ese término ya ha pasado un poco en desuso, ¿no? Ya tenemos pueblos más fuertes. Pero sí es cierto de que la ciudad pues va a prestar se va a ver con una forma bastante concreta, ¿no? Y esto es fundamental, mirar, escasa higiene, lo que ya veremos en la Baja Edad Media, que provocará que la peste negra tenga bastante importancia. Claro, dentro de la ciudad, que es un organismo importante, que es un organismo difícil de controlar, para controlarlo hay que tener una organización política. Y nos vamos a basar principalmente, aquí aparecen muchos, pero me interesa especialmente hablar de algunos de ellos. En primer lugar, el concejo. Concejo, de ahí la palabra que nos suena actualmente de los concejales. Es decir, los concejales son simplemente aquellos que representan a todos los habitantes de la ciudad, que está presidido concretamente por un alcalde, que es un magistrado, es decir, alguien que tiene una serie de estudios, una serie de nociones para poder llevar a cabo la política de esa ciudad. Este magistrado, este alcalde, regidor o burgomaestre, burgo, ciudad, maestre, maestro, o el que entiende sobre el conocimiento de la ciudad. Por eso la palabra burgomaestre,
¿vale? Alcalde, regidor, burgomaestre, necesita de un consejo, de un concejal y concejales que vayan a ayudarle en sus funciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el control de impuestos. Y por supuesto, necesitamos también lo que sería un patriciado urbano. Es decir, estos concejales municipales que van a estar liderados por familias bastante ricas. La cultura. Bueno, pues dentro de la cultura, aquí vamos a pararnos un poquito menos por necesidad temporal, pero encontramos dos grandes tipos. Lo que son las escuelas catedralicias y lo que son las escuelas municipales. De alguna manera, ya el término nos puede orientar a catedralicia, es decir, depende realmente del obispo. Catedralicia, catedral, iglesia, el saber lo controlan los obispos, las personas que están metidas en el clero, ¿vale? Es necesario que si yo quiero enseñar, yo tenga que formar a esos monjes profesores, yo tengo que formar a ese clero, ¿vale? Por eso decimos que los profesores van a ser esos mismos clérigos, ¿vale? Y se van a enseñar distintas asignaturas, principalmente, sea cual sea, será la teología. Teo, Dios, logía, conocimiento o ciencia que estudia ateo, es decir, a Dios, ¿de acuerdo? Estas escuelas catedralicias, pues, hablamos de monástica cuando hablamos de que están en el campo, que están en los monasterios están en el campo. Si es catedralicia, están en la ciudad, ¿vale? Las funciones de los clérigos de la enseñanza es la misma, pero las escuelas municipales, ¿vale?, van a ser al revés, creadas por ayuntamientos, ¿vale?, lideradas por esas personas ricas, esos burgueses. Ya veremos quiénes son esos burgueses, porque no son los reyes, no son los nobles, campesinos, ya veremos qué es el burgués, ¿vale? Y obviamente son los alcaldes de esas ciudades los que nombran a esos directores y esos maestros, ¿vale? Lo más importante es que de esta cultura sale una cosa fundamental, que es la creación de las primeras universidades. ¿Y por qué es importante? Ya lo veremos en el final del segundo trimestre con la aparición del humanismo, del renacimiento, de la expansión de las ideas del ser humano en universidades como Bolonia, Oxford, París, Palencia y también la más importante en España en ese momento, que era Salamanca. Y ahí tenéis un mapa donde aparecen las principales universidades europeas. Y ahí tenemos más elementos. La escolástica simplemente es eso, la formación del clero, ¿vale?, para poder intentar evitar todo el tema de herejías que ya veremos en su momento. Y en el caso, pues, de algún personaje célebre, pues encontramos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que va a ser importante en todas estas difusiones. Y llegamos a la Baja Edad Media. Tenemos 2 minutitos, pero es muy fácil. Hemos dicho que vamos a encontrar consecuencias por la peste negra. ¿Qué consecuencias trae la peste negra para los campos, para el campo y para la ciudad? Pues en el campo vamos a encontrar que las consecuencias fueron bastante influyentes, ¿vale? Lo primero, si la población disminuye. Como la población disminuye, hay campos que no se pueden cultivar, con lo cual se tienen que abandonar. Y con lo cual, si se abandonan y no se pueden cultivar todas, desaparecerán gran cantidad de alimentos. Es lógico, si yo no cultivo, yo no puedo producir. Si no produzco, no puedo vender. Tengo de nuevo que basarme en lo que yo necesito para comer. Y luego, que claro, los señores feudales, recordar el sistema de vasallaje. Yo te doy la tierra, pero tú me tienes que dar impuestos. Tú me tienes que dar producción, si no, el señor feudal no se enriquece. Y al mismo tiempo, no se enriquece tampoco el rey. Aquí falla algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada, fácil, subir impuestos. ¿La gente qué hace? Se cabrea. ¿Más impuestos? Pues sí, porque yo tengo que llenar mis arcas con lo mismo, pero con menos gente y menos campos. Pues los que están vivos, pues que valgan más. ¿Vale? Y esto va a crear diversas revueltas importantes que ya veremos cuando hablamos de los conflictos. Y la ciudad, si la población decae, el campo decae y ya no hay tanta cantidad de producción para vender, de nuevo, ¿qué sentido tiene la ciudad? ¿Desaparece igual que antes? No, pero la gente pasa hambre, hay que se hace alimentos, suben los precios para intentar compensar, hay malas condiciones de higiene porque se abandona todo. Entonces pensemos
en toda esta evolución que hemos visto en cuanto al campo de ciudad y vamos a reflexionarlo estos días en clase. ¿Vale? ¡Hasta luego!